Imagina traicionar a la persona que más amas, sentir el peso de la culpa, la vergüenza, el arrepentimiento. Lo peor de todo, haber traicionado a Dios mismo. Este no es solo un relato antiguo, es la historia de un hombre que lo tuvo todo, pero perdió su camino en el peor momento posible. Un hombre que falló cuando más se le necesitaba. Pero lo más sorprendente de su historia no es su caída, sino cómo su fracaso lo convirtió en un líder que cambiaría la historia para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en la que ves la vida, el perdón y tu propio destino. Su nombre era Simón, pero el mundo lo recordaría con otro nombre. Un hombre común, un pescador de Galilea. Su vida giraba en torno al mar, las redes y las largas noches intentando atrapar peces. Su futuro estaba escrito: pescar, vender, alimentar a su familia y repetirlo todo al día siguiente. Pero un día, todo cambió. Había oído rumores de un hombre diferente, alguien que predicaba con autoridad, que hablaba de un reino que no era de este mundo. Su hermano Andrés lo arrastró hasta él y en el momento en que ese hombre lo miró, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero de ahora en adelante serás llamado Pedro. Pedro, roca. El significado de su nuevo nombre era claro. No era solo un cambio de identidad, era un llamado a algo más grande. Pedro no lo sabía aún, pero estaba destinado a convertirse en el líder de un movimiento que trascendería siglos. Sin embargo, antes de llegar allí, tendría que atravesar su mayor prueba. Al principio, todo parecía fácil. Jesús hablaba y él escuchaba. Jesús hacía milagros y él estaba ahí para presenciarlos. Lo vio sanar enfermos, calmar tormentas, alimentar multitudes con unos pocos panes y peces. Pedro no solo creía en él, estaba convencido de que Jesús era el Mesías. Pero la fe no se mide en tiempos de calma, se prueba en las tormentas. Una noche, en medio del mar, Pedro y los discípulos luchaban contra el viento y las olas. De repente, lo vieron, una figura caminando sobre el agua. El miedo los paralizó. ¿Era un espíritu? No temáis, dijo la voz, soy yo. Pedro sintió una mezcla de terror y emoción. Si era realmente Jesús, quería probarlo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre el agua. Y la respuesta fue simple: ven. Pedro dio un paso fuera de la barca y, por un breve momento, hizo lo imposible. Caminó sobre el agua. Sintió la superficie firme bajo sus pies. Sintió la adrenalina, la emoción, la certeza de que todo era posible. Pero entonces, sintió el viento en su rostro, miró las olas que lo rodeaban, y en el instante en que dejó de mirar a Jesús, empezó a hundirse. El pánico lo invadió. Se ahogaba. Señor, sálvame. Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese momento marcó un antes y un después en la vida de Pedro. Había experimentado el poder de la fe, pero también había sentido el peso de su propia duda. No lo sabía aún, pero esta no sería la última vez que su confianza flaquearía. Pedro no era un hombre perfecto, era impulsivo, era apasionado. Muchas veces hablaba antes de pensar, pero había algo en el que lo diferenciaba de los demás. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por su maestro, y por eso fue él quien hizo la declaración más poderosa de todas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió con palabras que resonarían por generaciones. Bienaventurado eres, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro estaba convencido de que seguir a Jesús lo llevaría a la victoria, a la gloria. Creía que pronto lo vería gobernar sobre Israel, que él estaría a su lado cuando eso ocurriera. No podía imaginar un final diferente, pero Jesús sabía lo que vendría. Esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro no miró con incredulidad. No, Señor, aunque todos te abandonen, yo jamás te negaré. Jesús no insistió, no discutió, solo lo miró con una tristeza silenciosa. Pedro estaba seguro de su propia fortaleza, pero no sabía cuán frágil era su corazón hasta que la prueba llegó. Esa misma noche, todo se derrumbó. Judas traicionó a Jesús y lo entregó a sus enemigos. Lo arrestaron en Getsemaní, y Pedro, el valiente, el impulsivo, sacó su espada y atacó a uno de los guardias. Pero Jesús no luchó, no se resistió. En cambio, sanó la herida del soldado y se entregó. Pedro no entendía. ¿Por qué Jesús no peleaba? ¿Por qué no demostraba su poder? El miedo comenzó a apoderarse de él. Lo siguió a la distancia, viendo cómo se lo llevaban. Se quedó en las sombras, entre la multitud, tratando de entender lo que estaba pasando. Y entonces, alguien lo reconoció.
tú estabas con él. Pedro sintió su corazón acelerarse. Si lo descubrían, lo arrestarían también. No sé de qué hablas. Una mentira. La primera. Pasó un poco de tiempo y otro lo señaló. Tú eres uno de sus discípulos. Lo he visto contigo. Pedro negó con más fuerza. No lo soy. Segunda mentira. El miedo se convertía en pánico. Cada minuto que pasaba lo alejaba más de su propia promesa. Pero la tercera vez fue peor. Una mujer lo miró fijamente. Tu acento te delata. Eres Galileo. Eres uno de ellos. Pedro sintió el sudor en su frente. Su corazón latía con fuerza. Y en un arrebato de desesperación, gritó: no conozco a ese hombre. Y en ese instante, el gallo cantó. Todo el ruido a su alrededor se desvaneció. La multitud, el frío de la noche, todo desapareció cuando sus ojos se cruzaron con los de Jesús. El dolor en su mirada lo atravesó como un cuchillo. Pedro sintió que el aire abandonaba sus pulmones, y cuando comprendió lo que había hecho, huyó. Se alejó de todos, y lloró como nunca antes había llorado. Había prometido dar su vida por Jesús, y en el momento crucial, lo había negado. No una, ni dos, sino 3 veces. Había traicionado a su Señor. Lo que Pedro no sabía era que su historia aún no había terminado. Su error no sería su final, porque el mismo Jesús al que negó estaba a punto de darle una segunda oportunidad. Pedro vagaba por las calles, su corazón roto por la culpa. No podía borrar la mirada de Jesús de su mente. No podía escapar de su propia traición. Se repetía a sí mismo que había fallado, que no había vuelta atrás, que no merecía siquiera llamarse discípulo. Y entonces, lo peor ocurrió. Jesús fue condenado, golpeado, humillado, crucificado. Cada clavo atravesando su piel, cada grito de dolor, cada gota de sangre que caía de su frente. Pedro lo sintió como si estuviera en su propia carne. Y lo peor de todo fue saber que no estuvo ahí, que no peleó, que no defendió a su maestro. Jesús murió. Pedro sintió que su mundo se apagaba. Todo por lo que había vivido durante los últimos años, todo lo que creyó, todo lo que soñó, desapareció en un solo instante. Regresó a lo único que conocía: el mar, las redes, la pesca, como si con cada lanzamiento de la red pudiera borrar lo que había hecho, como si pudiera volver a ser el hombre que era antes de conocer a Jesús. Pero algo había cambiado, y Pedro lo sabía. 3 días después, cuando las mujeres llegaron corriendo con la noticia de que la tumba estaba vacía, Pedro no pudo creerlo. Corrió con todas sus fuerzas, su corazón latiendo con desesperación, hasta que llegó y vio con sus propios ojos la piedra removida, el sepulcro vacío. Jesús había resucitado. El dolor, la culpa y la vergüenza se mezclaron con una nueva emoción: la esperanza. Pero aunque Jesús estaba vivo, Pedro todavía no podía enfrentar lo que había hecho. Sabía que su maestro lo había vencido todo, incluso la muerte, pero podía perdonar una traición como la suya. Días después, Pedro y los discípulos estaban en la orilla del mar de Galilea. Habían pasado la noche pescando, pero no lograron atrapar nada. Entonces, una voz familiar les gritó desde la orilla: «Echen la red al otro lado». Pedro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Hizo lo que el hombre dijo y, en un instante, las redes se llenaron de peces, tantos que apenas podían levantarlas. Juan lo miró con los ojos muy abiertos. «Es el Señor». Pedro no lo pensó 2 veces. Se lanzó al agua y nadó con todas sus fuerzas hasta la orilla. Y allí estaba él, Jesús, vivo, esperándolo. El fuego crepitaba en la arena. Un desayuno estaba listo, pero Pedro apenas podía respirar. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Y entonces Jesús lo miró. «Pedro, ¿me amas?». Pedro sintió que su pecho se apretaba. «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Pero Jesús preguntó de nuevo: «Pedro, ¿me amas?». El aire se volvió pesado. Pedro bajó la cabeza. «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús no apartó la mirada. «Pedro, ¿me amas?». Pedro sintió un nudo en la garganta. 3 veces. 3 veces lo había negado, y ahora Jesús le preguntaba 3 veces. Las lágrimas rodaron por su rostro. «Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo». Y Jesús sonrió: «Apacienta mis ovejas». En ese momento, Pedro entendió. Jesús no solo lo perdonaba, lo restauraba. No era solo un discípulo más. Ahora era un líder, un pastor, alguien que llevaría el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. El hombre que lo traicionó
que falló en el peor momento, no fue desechado, no fue rechazado, fue levantado. Jesús le dio una segunda oportunidad y Pedro no la desaprovechó. Días después, en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió con poder sobre él y los demás discípulos. Pedro, el mismo que había negado a Jesús por miedo, se puso de pie ante miles de personas y proclamó sin temor alguno: Este Jesús, a quien ustedes crucificaron, ha resucitado, y en su nombre hay salvación. Ese día, 3,000 personas creyeron en su mensaje y fueron bautizadas. Pedro se convirtió en el líder de la iglesia primitiva, sanó enfermos, predicó a multitudes, fue perseguido, golpeado, encarcelado, pero nunca más volvió a negar a su Señor. El hombre que una vez huyó, ahora estaba dispuesto a morir por su fe. Años después, fue arrestado en Roma. Sabía que su final estaba cerca. Le dijeron que lo crucificarían, igual que a Jesús. Pero Pedro, con la misma humildad que lo caracterizó en sus últimos años, hizo una última petición: No soy digno de morir como mi Señor. Crucifíquenme, pero cabeza abajo. Y así fue como Pedro, el hombre que traicionó a Dios, terminó dando su vida por él. Pero su historia no termina ahí, porque su vida es un recordatorio de que Dios no busca perfectos. Él busca personas que, aunque fallen, estén dispuestas a levantarse. Personas que, aunque tropiecen, vuelvan a caminar. Personas que, aunque lo nieguen, en lo profundo de su corazón, lo amen de verdad. Pedro nos enseñó que no importa cuán bajo caigas, no importa cuán grande sea tu error, si te vuelves a Dios, Él siempre estará ahí para restaurarte, porque en Dios, el fracaso no es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Si esta historia te impactó, no te la guardes. Compártela con alguien que necesite escucharla. Déjame en los comentarios: yo no soy mi error. Mi historia aún no ha terminado. Suscríbete y activa la campana para más historias que transforman vidas. Y recuerda, no importa lo que hayas hecho, Dios todavía no ha terminado contigo.